Buenas tardes, estudiantes de 10º grado. Vengo a presentar la clase de matemáticas una vez más y esta vez vamos a continuar con el estudio de los números complejos. En la clase anterior vimos que un número complejo es el que está formado por una parte real y una parte imaginaria. Nos habíamos quedado resolviendo las operaciones con números complejos y esta vez vamos a continuar con la multiplicación de números complejos. En la clase anterior desarrollamos la suma y la resta. Para la multiplicación debemos recordar que existen propiedades que podemos aplicar, como por ejemplo la propiedad distributiva. Vamos a recordar algunos conceptos que estuvimos desarrollando. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 2.6, calcule 2 más 3i por 4 menos 5i. Esta es la multiplicación de dos números complejos. Recordemos que el complejo está formado por esta parte que es real y esta parte que es imaginaria. Entonces al tener el planteamiento operativo, vamos a hacer la solución. Recuerde que vamos a multiplicar aplicando propiedad distributiva, 2 por 4 y 2 por negativo 5. En este caso aquí lo tenemos planteado, 2 por 4 y 2 por negativo 5. Luego 3i por 4, que es 3i por 4. Bueno, olvidé mencionar en este caso que aquí va una i también. Y 3i por negativo 5i, que lo planteamos aquí como una multiplicación. Una vez que lo tenemos planteado así, vamos a desarrollar el producto. 2 por 4 son 8. 2 por negativo 5i nos va a dar negativo 10i. Recordemos que multiplican los números entre sí. Y 3i por 4 nos va a dar 12i. Y aquí 3i por negativo 5i, recordemos que es una multiplicación de un positivo por un negativo, nos va a dar negativo 15. Y aquí viene algo interesante, que i por i es i al cuadrado. Podemos resolverlo así o podemos resolverlo directamente como lo hemos hecho tradicionalmente. 2 por 4, 8, copiamos el resultado aquí. Y 2 por 5i nos va a dar 10i negativo. Ahora 3i por 4 nos va a dar 12i. Y 3i por negativo 5i nos va a dar negativo 15i cuadrado. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Estos dos son semejantes. Negativo 10i más 12i son signos diferentes, se restan, nos va a dar 2i. Este 8 solo lo copiamos. Y en este caso este 15 lo copiamos y aplicamos esto que aprendimos ya, que i cuadrado es igual a negativo 1. Aquí lo tenemos. Entonces en lugar de i cuadrado escribimos negativo 1. Aquí están multiplicándose. Una vez que lo tenemos planteado así, vamos a realizar la operación que nos indica aquí, que es una multiplicación. Negativo 15 por negativo 1 es positivo 15. Lo demás solo lo copiamos, según vemos aquí, solo lo copiamos. Ahora vamos a reducir estos dos números son reales, entonces hacemos la suma. 8 más 15, 23, y copiamos 2i. El resultado entonces de esta multiplicación es 23 más 2 por i. Luego ustedes van a desarrollar el ejercicio 2.4, que tiene que ver con la multiplicación de números complejos. Van a desarrollar inciso A, inciso B. Pueden copiarlo. Bien, vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo. Calcule, inciso A, 2i por 4 más i. Inciso B, 4i al cuadrado. Inciso C, negativo 4i al cuadrado. Inciso D, i por 4 menos 2i cuadrado. Vamos a desarrollarlo uno por uno.
Y aquí vamos a aplicar todas las propiedades que hemos estudiado. Este 2i está multiplicando por este binomio que tenemos aquí. Entonces aplicamos propiedad distributiva. Este por este y este por este. Entonces nos quedaría 2i por 4 son 8i. Y 2i por i nos va a dar 2i al cuadrado. Recordemos que el exponente se obtiene de sumar los exponentes. Este aquí es i a la 1, i a la 1. Se copia la variable, se copia la base, perdón, y se suman los exponentes. Por eso nos queda i cuadrado. Ahora copiamos 8i y copiamos más 2. Porque vamos a convertir este i cuadrado, recordemos que es negativo 1. Entonces nos queda planteado así. Ahora multiplicamos 2 por negativo 1. Nos va a dar negativo 2. Y el 8i, que es la parte imaginaria, la copiamos aquí. Por regla convencional se escribe primero el número entero, el número real en este caso, y luego el número imaginario. Esa es la composición de un número complejo. Vamos con el inciso B. En este caso es una potencia. 4i al cuadrado. Aquí sabemos que tanto el 4 se eleva al cuadrado como el i también se eleva al cuadrado. Entonces nos queda 4 al cuadrado por i cuadrado. 4 al cuadrado son 16. Recordemos que 4 por 4 es 16. I al cuadrado es negativo 1. Y al multiplicar 16 por negativo 1 nos va a dar negativo 16. Luego desarrollamos el inciso C, que es negativo 4i cuadrado. En este caso el negativo 4 va a ir al cuadrado y el i también al cuadrado. Negativo 4 al cuadrado son 16 y 16 por negativo 1 es negativo 16. En el inciso D tenemos i multiplicado por el cuadrado de una diferencia. En este caso debemos tener cuidado de que primero se resuelve la potencia, luego la multiplicación. Es decir, primero tenemos que desarrollar esta potencia que tenemos aquí y después el resultado multiplicarlo por i. Aplicando el producto notable que aprendimos en octavo grado, tenemos que se eleva el primero al cuadrado, 4 por 4, 16, y luego se multiplican estos dos términos, 4 por 2, 8i, pero se multiplica por el doble según la fórmula que estudiamos, y nos va a dar 16i. Luego el último término al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, 4 por i al cuadrado. Luego todo eso se multiplica por i, que es este que tenemos aquí. Aquí aplicamos la propiedad distributiva. Voy a hacer un paréntesis aquí porque alguien podría preguntar por qué se dio el caso anterior. Recordemos esta propiedad, que si yo tengo x menos a al cuadrado, aprendimos en octavo grado que es el primero al cuadrado, que es la fórmula, menos 2 por a por x más el valor de a al cuadrado. Esta fórmula fue la que, esta fórmula fue la que apliqué aquí para obtener esto que está aquí dentro del paréntesis. Una vez desarrollado y explicado, voy a aplicar la propiedad distributiva. I por 16 me va a dar 16i, y por 16i me va a dar 16i cuadrado, y por 4 me va a dar 4i. Ahora voy a hacer la reducción de términos semejantes y vamos a convertir este i cuadrado. Ya aprendimos que este i cuadrado lo que hace es cambiarle el signo a este. Si usted recuerda aquí, este 16 a multiplicarlo por i cuadrado nos dio negativo 16. Entonces hacemos lo mismo. Este 16i con este 4i son semejantes. Como son signos diferentes se restan y nos va a dar 12i. Pero en la parte, este número que tengo aquí me convierte a este 16 en positivo. Esta es la parte real. Entonces copiamos la parte real, que es 16, y la parte imaginaria, que es 16i menos 4i, es 12i.
Entonces el resultado es este. Como tarea ustedes van a hacer el ejercicio 2.5, que consiste en estos ejercicios. Van a desarrollar el inciso A, inciso B y el inciso D. Les voy a dar unos segundos para que lo copien. Vamos a continuar con el desarrollo de potencias de I que están relacionadas con las operaciones con números complejos. En este caso vamos a calcular las siguientes potencias de I que están en el ejemplo 2.8 y vamos a responder qué observamos. Nos piden desarrollar I a la 1, I a la 2, I a la 3, I a la 4, luego I a la 5, I a la 6, hasta llegar al exponente 12. Veamos, si aquí está la solución. Recordemos la propiedad que toda expresión o todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. En este caso, I a la 1 es igual I. I a la 2 ya hemos encontrado la solución, que es negativo 1. Ahora bien, viene I a la 3. I a la 3 se desarrolla con una descomposición. Permítanme, vamos a cambiar la forma para poder escribir. I a la 3 puede expresarse como de la siguiente manera: I a la 2 por I. Recordemos que podemos descomponer esta potencia en un producto de potencias de igual base. En este caso podemos hacer la sustitución, recordando que aquí es I al cuadrado y aquí es I a la 1. I al cuadrado e I multiplicado por I a la 1 es I a la 3, porque se copia la base y se suman los exponentes. Entonces I al cuadrado ya vimos que es negativo 1, y negativo 1 lo multiplicamos por I, nos va a dar negativo I. Por eso tenemos este resultado aquí, que I a la 3 es negativo I. Ahora, ¿qué ocurre con I a la 4? I a la 4 puedo expresarlo como I al cuadrado multiplicado por I al cuadrado. Hacemos la descomposición de los, o la factorización del exponente en 2 por 2. Bien, recordemos que I al cuadrado es negativo 1 multiplicado por este I al cuadrado, que es negativo 1 también, y menos por menos da más, y 1 por 1 es 1. Entonces el resultado de I a la 4 es 1. Si hacemos la descomposición como la estamos resolviendo, I a la 5 puede expresarse como I a la 4 por I. I a la 4 ya vimos aquí que es, aquí en este caso vimos que I a la 4 es 1, entonces 1 por I va a ser I. I a la 6 puedo expresarlo como I a la 4 que es 1 por I a la 2 que es negativo 1, y 1 por negativo 1 nos va a dar negativo 1. Seguimos desarrollándolo de esa forma. I a la 7, mire, I a la 7 puede ser I a la 4 por I a la 3. I a la 4 es 1, I a la 3 es negativo I, y 1 por negativo I es negativo I. Lo que queremos llegar con esto es que estamos siguiendo un patrón: I, negativo 1, negativo I y 1. I, negativo 1, negativo I y 1. Se continúa con el mismo patrón. Se repite el patrón I, negativo 1, negativo I, 1. Por lo que se puede calcular cualquier potencia de I conociendo las primeras 4 potencias de I. Entonces aquí tenemos el caso en que resolvimos I a la 3, I a la 1, I a la 2, I a la 3, I a la 4. Se puede calcular como potencia de I. Esto nos va a servir para hacer las simplificaciones. En este caso voy a hacer una simplificación. Por ejemplo, I a la 13
puedo expresarlo como i a la 4 elevado a la 3. O sea, el exponente lo simplifico. Lo que nos conviene aquí es dividir el 13 entre 4. Mire, de esta forma, 13 entre 4 es igual a 3. 3 por 4, 12. Y sobra 1. Entonces, esto es lo que hacemos en esta parte. Mire, elevamos i a la 4. Expresamos i a la 4 elevado a la 3. 4 por 3, 12. Y nos falta 1. Entonces, ese 1 lo completamos con i a la 1. De esa forma tenemos 12 más 1, 13. Ahora, como toda potencia i es i a la 4 es igual a 1, sería i 1 a la 3 sería 1. I a la 1 es i. 1 por i es i. De la misma manera podemos resolver este. Por ejemplo, para comprender mejor, i a la 8 elevado a la 83. Siempre voy a elegir i a la 4. Voy a buscar qué número multiplicado por 4 me dé cerca de 83. Y ese es 20. O puedo hacerlo la operación inversa. 83 entre 4 me da 20, pero me faltan 3. Porque 4 por 20 son 80. Entonces me falta el exponente 3. Entonces expreso i a la 4 por 20 por i a la 3. I a la 3 encontré en el ejercicio anterior que i a la 3 es igual a negativo i. I a la 4 elevado a la 20 es igual a 1. Y 1 por negativo i nos va a dar negativo i. De esta forma podemos hacer la simplificación de potencias. Luego ustedes van a desarrollar estos ejercicios que están aquí. El ejercicio 2.6 que está en su libro de texto. Van a resolver el inciso A, inciso B, inciso C. Pueden copiarlo.